la última presentación de Maribel Beas, que ya la hemos visto, oído un poquito esta mañana a las 9:30. Es otro taller, esta vez sobre servicios y programas de la OIPEP, la Oficina de Inserción Profesional y Prácticas Externas, ¿verdad? Es OIPEP, exactamente. O estancias de prácticas, si me acuerdo bien. Sí, y claro, para la mejora de la empleabilidad, lo que es todas las jornadas son para esto, realmente ver cómo encontramos trabajo después de haber acabado el grado. Y sí, muchas gracias otra vez por venir, Maribel, y ya puedes empezar. Tenemos un poquito de retraso, pero no demasiado, así que igual acabamos dentro de la hora y todos, porque hemos tenido, sobre todo los de tercero, han tenido una sesión sin pausa esta mañana. Buenos días a todos y a todas, y aunque es una hora un poco tardía, igual estáis un poco cansados. El objetivo de mi presentación es despertaros, abriros los ojos a las oportunidades que tenéis desde la Universitat Jaume I. Os voy a hablar, soy la responsable de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas. Es un servicio que existe desde el 98 y que existe en prácticamente todas las universidades americanas, europeas. Es un career service. Trabajamos con estudiantes y también con titulados y sobre todo con empresas. Y mi objetivo va a ser despertaros a las oportunidades y conocer también un poco qué es lo que va a afectar a vuestra empleabilidad y conocer qué es la empleabilidad. También comentaros que esta presentación, tranquilos porque la subiré en la web de las jornadas, porque como voy a hablar de varios programas, me gustaría que la información la tuvierais. Va a tener hipervínculos, de tal manera que a lo mejor ahora no os planteáis estas opciones que os comento, pero quizás sí en unos meses, y por lo tanto podéis volver y acudir a estas presentaciones. Soy como digo, la responsable del OIPEP, también soy docente en el Departamento de Psicología Social e investigo en los temas de empleabilidad. Y esto es un tema importante que conozcáis claro, realmente qué es la empleabilidad, porque no es solamente tener un empleo, realmente es qué factores hacen que una persona adquiera un empleo, permanezca en ese empleo, progrese en su carrera profesional. Y por tanto no todo está sujeto al azar. ¿Qué modelo de investigación seguimos? Un poco para que veáis qué es lo que va a afectar a que vosotros seáis más empleables o menos. Por un lado, desde luego la investigación recoge que temas de género y de edad y los factores socioeconómicos van a tener un impacto. Pero hay esos factores, puede que no los podamos controlar, pero sí que hay muchos factores que podéis controlar y que podéis hacer que vosotros mismos seáis más empleables. Por un lado, el tema de vuestras habilidades, vuestras competencias, vuestra motivación, esto lo podéis controlar. Obviamente, también todo lo que llamamos capital humano, y esto es una realidad que a mayor nivel educativo, mayor nivel de empleabilidad. Esto se ha probado en todas las investigaciones. Mejor, las personas que en España tienen peor situación son las personas que no tienen ni la ESO, pero así vamos siguiendo. Entonces siempre es mejor tener un grado que un FP, es mejor un máster y después un doctorado. Esto es así también. Obviamente no solo es esta titulación, sino también tener experiencias significativas. A esto le llamamos los programas de prácticas, también tiene un gran impacto. Hay factores que no podemos controlar, como son las condiciones económicas, y esto veremos que puede afectarnos, ¿no? Los cambios tecnológicos, etcétera. ¿En qué país estamos buscando empleo? Por supuesto, esto también afecta. Pero digo que hay factores individuales, como hemos dicho, este capital humano, esta formación, estas competencias que podemos controlar. Y también hay otros factores que van a afectar, como son
nuestra formación en técnicas de búsqueda de empleo, por eso el taller que impartirá mañana mi compañera Conchi, y lo que hace la universidad por vosotros, ¿no? Los programas y las relaciones que tenemos con las empresas. Y obviamente también pues siempre nos va a afectar cambios en el sector. Por eso es muy importante estar al día de cómo está el sector de la traducción, cómo son las nuevas líneas estratégicas, los cambios legales también van a tener mucho efecto, la flexiseguridad. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿no?, la situación de empleabilidad que tiene un titulado de traducción en un país que en otro, pero tampoco es lo mismo aquel que se distingue y se equipa de más formación y de más experiencias. Con esto es la puerta a lo que os voy a comentar ahora. ¿Cómo trabajamos en el servicio de empleo? Aquí tenéis una foto con parte de mi equipo, y es que trabajamos en programas para favorecer experiencias significativas, tanto a nivel nacional como internacional, para favorecer la intermediación con empresas, equiparos con formación y con competencias, ayudaros a descubrir empleadores y probar un tema muy importante que va a ser defenderos en las entrevistas. Y obviamente también siempre hacemos investigación para ver cómo está la situación del mercado de trabajo. Una cosita que os quería comentar muy importante, y es que 1 de cada 4 de vosotros estáis llamados a trabajar en el extranjero. Estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los licenciados en traducción del año 19, cuando llevaban 5 años en el mercado de trabajo, ¿de acuerdo? Como veis, pues eso, prácticamente 1 de cada 4 va a estar trabajando en el extranjero. ¿Dónde va a estar trabajando? Pues no va a ser, mayoritariamente es en países de la Unión Europea, como veis aquí, casi prácticamente un 7% de ese 24,2% en Alemania, otro 7% en otro país de la Unión Europea, pero incluso en otros países. Con esto quiero decir que obviamente os tenéis que equipar para trabajar en otros países y en entornos multinacionales. A partir de aquí, sí que os quiero ir dando algunas píldoras de programas que ya conocéis y otros que quizá no conozcáis y puedan ser interesantes. Obviamente, las prácticas externas, y de las que hoy a lo largo de esta jornada os han estado comentando, es una oportunidad muy buena para descubrir si ese sector os interesa. Por aquí vais a pasar todos los estudiantes. Y esto es algo que la universidad se ocupó de lanzar ya desde los principios del inicio de la universidad, y no existe en el resto de universidades, no es común para todas las universidades, de verdad. Aprovechad las prácticas para descubrir si queréis trabajar y seguir formándoos en ese sector. Esto serían las prácticas curriculares. Pero obviamente hay más programas, más allá de las prácticas curriculares de ese periodo que hagáis. Y os quería comentar un par de programas que son nuevos. Uno de ellos lo hemos lanzado este año pasado, que se llama Talent Rural, y va a tener un hermano que se llama IRTA, y empezó a nivel piloto, y realmente es un programa muy interesante porque es hacer prácticas en pymes del interior de Castellón, y también en entidades, en ayuntamientos, en entidades locales del interior de Castellón. Porque esto hay una tendencia muy grande en que apuestan las entidades públicas a favorecer la atracción del talento hacia el interior y evitar el despoblamiento. Y justamente, pues bueno, ya sabéis que los traductores quizá en el futuro podríais trabajar desde cualquier sitio. Me gustaría poneros este pequeño vídeo porque es muy interesante que veáis en qué consiste este programa, porque va a ir a más y a mucho más, va a ir a muchísimo más, porque hemos empezado este año pasado, pero va a haber oportunidades para todos. A ver si lo podéis oír.
El programa Talent Rural consisteix en portar a alumnes que són estudiants de grau o de màster de la universitat a pobles de l'interior de Castelló que busquen talent per a les seves empreses. El programa es basa en pasar 2 mesos en el lloc on vas a treballar, en el meu cas és Sot de Ferrer, i vas a treballar elegeixes una empresa xicoteta d'unes característiques que siguen del teu sector i t'instal·les en el poble. En el meu cas vivia en el centre del poble. Aleshores, ens quedem 2 mesos, poden unes 280 hores per a fer pràctiques, ens quedem així al poble i treballem junt a l'empresa en el que necessiten. Crec que este programa hi ha altres que fomenten que la gent s'interessi pels pobles, que la gent jove vulgui viure als pobles. Crec que són bons, és molt important, per tant crec que és un programa molt interessant perquè cada dia als pobles hi ha menys oferta de feina, la gent no troba treball, per tant no se queda a viure, hi ha menys població, menys xiquets a les escoles i crec que este programa dona a conèixer els pobles de l'interior i que així també se viu bé i te posa en situació de com seria la qualitat de vida a un poble xicotet com és Argeneta del Maestrat. Y que de normal creemos que no nos brindan tantas oportunidades como las grandes ciudades, pero cuando ya llevas un tiempo viviendo aquí te das cuenta que no, que en un pueblo pequeño tienes todo lo que necesitas. Han sido 2 meses intensos en los que he aprendido mucho. El poder vivir aquí a Morella, gracias al programa de Talent Rural, la verdad es que sí ha sido una gran ayuda para mí porque el tener que desplazarte, pues he podido aprovechar ese tiempo haciendo cosas aquí en la empresa y en el pueblo. La gent en la que he treballat i he estat molt a gust, són gent com jo, de poble, que diríem, i he estat molt bé. M'han ensenyat coses, moltes coses, no només a lo millor la idea que jo portava enfocar a agroalimentària, sinó al món del cooperativisme i com funciona una cooperativa. En general, en tan solo 2 meses he adquirido unos nuevos conocimientos que me serán muy útiles a la hora de mi futura vida laboral si mi proyección profesional fuese la de entrar en una industria alimentaria. Bueno, como veis, por tanto, este programa es un piloto que va a lanzarse de nuevo. Esta convocatoria estamos preparándola con el doble de plazas. Son programas que están abiertos a todas las titulaciones. Primero hacemos un filtrado de las propuestas por parte de las empresas y a la vez se publicará IRTA, que serán oportunidades en ayuntamientos de interior. Por lo tanto, ahí os dejo una primera pincelada para que estéis atentos. Siempre las convocatorias se publican en el tablón oficial de anuncios de la universidad y tenéis que pasar un proceso de selección, presentar un currículum, la documentación y pasar por una entrevista. Pero es una oportunidad muy buena. Otro programa que no quería dejar de comentar, que llevamos ya 5 años, son los programas de prácticas becados de la Fundación 11 CRUE, que es para personas que tengan alguna discapacidad reconocida. Aquí llevamos ya 5 o 6 años, también están abiertos a todas las titulaciones y lo publicamos todos los cursos. Aquí los alumnos de grado de máster están haciendo sus prácticas curriculares o bien extracurriculares y con una ayuda y cotizando a la seguridad social. En todos los programas en que realicéis una práctica y la empresa o bien la universidad os den ayuda, ya vais a recibir una cotización por parte de la Seguridad Social y esos periodos de cotización os van a servir para vuestra jubilación. Pero a la vez es que son programas interesantes porque os vais a presentar un proceso de selección y va a probar que encima habéis ganado
una beca en concurrencia competitiva junto con otros compañeros. Yo digo, estamos muy ilusionados con este programa Talent Rural y el programa IRTA porque va a tener muchísimo recorrido, ¿eh? Esto en relación a prácticas. Y ahora ya sí que querría, sobre todo, centrarme en prácticas internacionales, porque ya os digo que, pues eso, 1 de cada 4 de vosotros estará trabajando en el extranjero y una práctica internacional es el primer paso a descubrir esa carrera profesional internacional, ¿eh? ¿Qué entendemos por esos periodos de traineeship o de internships? Son no laborales, es decir, en general no va a haber una cotización a la seguridad social y lo que hay es un acuerdo formativo, no hay un contrato laboral, pero son experiencias formales, tienen muy bien definido un periodo de inicio, un periodo fin, vais a tener siempre un tutor o tutora de la universidad, un profesional en la empresa. Puede ser que estos programas de prácticas que os comentaré sean curriculares, entren reconocidos dentro de vuestro plan de estudios o que sean voluntarios o incluso algunos de ellos los podéis hacer una vez titulados, ¿eh? Y siempre van a incluir una formación previa y una validación y reconocimiento. Es importante que sepáis que lo que organizamos desde la OIPEP y en la universidad luego va a constar en vuestro suplemento europeo al título. ¿Por qué es importante participar en la movilidad internacional? Yo creo que vosotros no os tengo que convencer mucho, pero sí aquí os quiero aportar algún dato de investigación, ¿no? ¿Qué entendemos por éxito? No solo es tener un empleo, sino un empleo ajustado, es decir, estar desempeñando un puesto de trabajo de un nivel de titulado o titulada y relacionada con vuestra formación, ¿eh? O bien un autoempleo. Eso es lo que entendemos como éxito en el mercado. Pues bien, ¿qué variables están relacionadas con tener ese éxito en el mercado? Bueno, pues competencias genéricas y profesionales, por supuesto, el nivel de estudios, también lo que digo, pues los datos sociodemográficos también afectan, la motivación en la elección de estudios también, las personas que estáis muy motivadas, habéis elegido vuestros estudios porque os gustaban, no simplemente pues porque un amigo lo hizo, esto también tiene un efecto en el éxito de carrera y tiene un efecto muy importante en la participación en programas de intercambio, movilidad internacional, muy importante. Eso está probado en el desarrollo de competencias transversales y también en el mayor autoempleo posterior. Y esto está recogido en programas como el Erasmus Impact y otras investigaciones que estamos llevando a cabo, ¿eh? Sin embargo, no tendría mucho sentido que estuvierais invirtiendo en una formación genérica sin ningún objetivo previo. Es importante plantearse unos objetivos a corto plazo y medio plazo. Es importante invertir en vuestra formación, pero una formación reflexionada. El expediente académico, de momento, no hemos encontrado que tenga un gran impacto en el éxito posterior, pero sí todos estos factores que he comentado previamente. Yo categorizaría la presentación un poco de los programas internacionales en 2, porque, bueno, algunos de vosotros estáis en tercero y otros estáis en cuarto, estáis ya finalizando, y es para daros un abanico de posibilidades. Por un lado, si sois estudiantes, ahora hay programas que estamos coordinando directamente desde OIPEP, desde la universidad. Y luego os hablaré de otros programas que no organiza la propia universidad, pero de los que os voy a dar información. Bien, bueno, soy un estudiante, ¿qué puedo hacer? El gran programa, que ahora comentaré un poco más, es el programa Erasmus Plus Prácticas, que son programas en Europa. Pero hay otro programa, y os dejo el enlace para que luego entréis, que llevamos ya 5 o 6 años, que se llama University Junior International Entrepreneurs y es un programa que organizamos la UJI para las universidades públicas valencianas y eso también es para aquellos que tengáis una idea de negocio y que hayáis hecho una mínima formación en emprendimiento. Me ha costado en hacer 2 meses de prácticas junto con un senior emprendedor o en una empresa para investigar ese mercado donde querríais desarrollaros o bien conocer un poco más de una tecnología. Este sería el programa University Junior International Entrepreneurs. Este está a punto de publicarse, normalmente lo publicamos a final de abril por ahí, para que tengáis la información, pues luego engancháis a la página web y siempre yo recomiendo que leáis la convocatoria anterior porque ya os da muchas pistas.
siempre de cada convocatoria hay una sesión informativa. Hay otro programa que se llama Stella Junior, que es intercambio de prácticas dentro del grupo Compostela de universidades. Hay otro programa que para traducción es muy interesante, que son hacer prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A ver, en este momento el Ministerio de Asuntos Exteriores es español. En este momento llevamos 3 años que teníamos un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores y se podían hacer prácticas, principalmente curriculares, pero pudieran ser extracurriculares también, o bien en la sede de Madrid, o bien en las sedes de embajadas y consulados en el exterior, por parte de España. Entonces, este año, el año pasado, con el tema del COVID, este tema se paró. Ahora estamos renovando el convenio. Estad atentos para el curso que viene, porque lo que hacemos, y ahí tenéis la información en la página web nuestra, es publicar una selección rápida de candidaturas. Es muy común que participen estudiantes de traducción e interpretación y son unas prácticas aquí sin financiación, porque el Ministerio no da financiación, pero que puede ser muy interesante, sobre todo para los que tenéis interés en la traducción jurídica, económica, etcétera, y ha habido compañeros vuestros que han participado, ¿vale? Antes de pasar al Erasmus Plus Prácticas, sí que os voy a hablar de otro programa que estamos cociendo desde el Vicerrectorado Internacional, desde la OIPEP, que se llama UGI World y que esperamos que se publique a lo largo de este curso, y también va a ser una base grande que se ampliará en el futuro, que serán prácticas en multinacionales. Normalmente va a haber un periodo de prácticas a nivel nacional, cortito, en torno a 2 meses, y después en la sede de la empresa internacionalmente, que puede ser en Europa o en otros países ya fuera del entorno europeo, otra parte internacional. Y este programa pues, va a ser el primer año que lo lancemos, lo llamamos UGI World, pero también viene para quedarse. Voy entonces a comentaros el gran programa de prácticas, que es el programa Erasmus Plus Prácticas. Y ahí os lo voy a comentar porque tiene muchísima relación con vosotros, muchísimos de vuestros compañeros, pero muchos han participado en el programa, y os invito, porque aquí sí que es muy interesante. Ahora vamos a ver el vídeo de una de vuestras compañeras de traducción que estuvo en Birmingham, y ahora comentamos un poco más. Hola, em diuen Rebeca i m'agradaria contar-vos un poc la meva experiència que he tingut d'Erasmus Pràctiques a Anglaterra, en concret a l'empresa de traducció i interpretació Global Translation Services a Birmingham. Aleshores, començaré un poc contant com ha sigut la meva recerca d'allotjament. Per a mi no ha sigut difícil, no li vaig dedicar massa temps, ja que em van acceptar a una residència d'estudiants i vaig pensar que era una bona forma de conèixer a més estudiants. Aleshores, vaig entrar a l'empresa i reconec que no pensava que seria així, ja que jo m'esperava que faria més traduccions, però en realitat he estat fent altres tasques molt diferents. Tanmateix, estic molt contenta d'haver-les fet allí perquè he pogut anar a observar l'interpretació mèdica en un país on està molt desenvolupada la interpretació als serveis públics, no com en Espanya, i això ha sigut molt important per a mi, perquè m'he donat compte de que és una cosa que m'agrada molt i potser és el que vull fer al futur. També contaré que l'ambient de l'empresa al principi em va resultar un poc difícil, ja que Birmingham és una ciutat molt multicultural i en la meva mateixa empresa la portaven uns pakistanis musulmans i en realitat també el comportament dels anglesos també és un poc diferent als dels espanyols i no eren molt oberts. Però el que al principi pensava que podria ser molt complicat per a mi, al final em vaig poder adaptar. I jo crec que això és molt important, saber adaptar-se en el teu lloc de treball. A més, al final l'empresa es va portar molt bé a mi i em va fer una carta de recomanació per a futures agències que em puguin contratar i jo crec que això em possibilitarà buscar feina a l'estranger en un futur. I jo crec que l'haver fet les pràctiques a l'estranger
que és un plus per a la recerca de treball i, a més, jo he pogut practicar l'anglès perquè havia de desenvolupar-me en un entorn de parla anglesa. Al treball l'únic idioma vàlid era l'anglès, jo havia d'agafar les cridades en anglès i, en definitiva, això. I, per últim, m'agradaria donar les gràcies a l'OIP per haver fet possible aquesta experiència, ja que amb la seva ajuda financera he pogut portar a terme esta experiencia. Bueno, aunque no se oía muy bien, es bastante interesante porque ahora os voy a explicar poco paso a paso en qué consiste el programa Erasmus+. Ella, Rebeca, ha contado cosas muy interesantes. Vamos a ver. No es un programa de movilidad para estudio. Los programas de prácticas internacionales los organizamos desde OIPEP desde 2002. Un estudiante se presenta nuevamente, nuestra convocatoria siempre sale en septiembre, o sea, estaros preparados para este mes de septiembre. Consiste en una práctica en una empresa pública o privada, un centro de formación. De hecho, también hay compañeros vuestros que han ido a universidades, por ejemplo, o ONGs. Y hay muchísimas plazas porque tenemos 2 proyectos, publicamos muchas plazas. Este año pasado se publicaron 62 plazas. Normalmente lo que pagamos son en torno a 4 meses de prácticas. Una empresa menos de 3 meses no espera. Hay un proceso de socialización en el país, en la empresa, ¿no?, que dura, pues eso, la literatura en torno a 3 meses, entonces menos no sería recomendable. Pero incluso un estudiante podría irse más tiempo. Bueno, yo hasta 6 meses lo vería bien, incluso legalmente podría ser más, pero bueno, sería muy largo, ¿eh? ¿Dónde se pueden hacer las prácticas? Estamos todavía en el escenario de Erasmus+, el programa va a concluir en 2023, aún tenemos un margen. Son los 27 países de la Unión Europea, más otros países que veis aquí, como países adheridos. Reino Unido va a continuar hasta el fin del programa Erasmus, hasta mayo de 2023, todavía va a continuar. Suiza hay años que ha habido, que está dentro del programa, otros está fuera. Entonces, bueno, estos serían todos los países donde podríais participar. La universidad os damos, ahora veréis las ayudas, y os damos también un seguro y la empresa puede dar una retribución que es compatible. Normalmente el mínimo legal para hacer estas prácticas son 2 meses, con lo cual aquellos de vosotros que habéis hecho o pensáis hacer una movilidad de Erasmus Studios, hay que hacerla como máximo en torno a 9 meses, porque para dejarte 3, por lo menos para poder hacer prácticas, porque es que legalmente en el programa Erasmus+, en cada ciclo de estudios, solo te dejan 12 meses de Erasmus. Si ahora alguno de vosotros, los que estáis en cuarto, dice, bueno, yo es que el año que viene voy a cursar un máster, el contador se pone a 0 de nuevo y podríais hacer 12 meses de movilidad, de estudios y de prácticas, ¿bien? Por un lado, por eso, la duración mínima para hacer prácticas son 2 meses, pero ya os digo, recomendable en torno a 4 meses. La cuantía de las ayudas es 100 euros más de lo que reciben los estudiantes de estudios, entonces es, bueno, país caro, 400 euros, los países caros son los nórdicos, Reino Unido, los países baratos son Europa del Este, y si habéis sido becarios del ministerio el año anterior, se os dan 100 euros más, ¿bien? También se puede combinar y hacer periodos de movilidad cero y que luego lo pague la empresa, por ejemplo. Y también hay ayudas adicionales si tenéis discapacidad o necesidades educativas especiales. Aparte de eso, bueno, Digital Skills es importante. La Comisión Europea está muy preocupada por detectar las competencias digitales, que en vuestro sector es muy importante porque no solo son los informáticos los que ponen en marcha competencias digitales, sino en qué ubicaciones, en qué prácticas, en qué empresas se están poniendo en marcha competencias digitales. ¿Qué más? Bueno, esto sí que es importante saber que la convocatoria es única en septiembre, pero las modalidades de práctica son 3. Pueden ser curriculares las reconocidas dentro del currículum académico del grado. Entonces, esto haría, pues, el que se presente en septiembre hasta noviembre del año que viene tiene para hacer prácticas, pero también podrían ser extracurriculares, es decir,
si ahora una persona el curso que viene en tercero se quiere presentar y quiere hacer un periodo de práctica aquí en España y quiere hacer otro periodo de práctica internacional durante sus estudios, también es posible. Y finalmente, una modalidad muy, muy atractiva para vosotros, sería los que estáis en tercero ahora, el año que viene estáis en cuarto, es presentarse en septiembre de 2021. El programa Erasmus te deja presentarte el último año de estudios, pero hacer tus prácticas una vez te titules. Entonces, normalmente los que se presenten ahora en septiembre del 21, pues empezarán a hacer sus prácticas pues a partir de septiembre del 22 o incluso más tarde. Y esto es muy atractivo porque realmente, fijaros, podríais hacer dentro de un estudiante de la UGI, podría hacer una práctica nacional, por ejemplo, pues aquí en el entorno de la Comunidad Valenciana, en el itinerario que queráis, y luego podría también presentarse a la convocatoria y hacer una práctica en otro sector, por ejemplo, en otro país que le interese, una vez titulado, ¿vale? Pero aquí el mensaje importante es que hay que presentarse a la convocatoria cuando eres estudiante. Y esto es una barrera importante en el programa Erasmus. Ya veremos si en el nuevo programa se cambian las tornas, pero de momento está así el tema, ¿vale? Esto sería el programa Erasmus, como digo, es el más importante y de ahí, igual que habéis visto a vuestra compañera, os he dejado al final videorelatos de muchos años de las experiencias de vuestros compañeros en el grado y en la licenciatura en traducción y lo que hemos detectado es que estamos viendo, por ejemplo, hay muchas experiencias en agencias de traducción, cada vez es más relevante el puesto de trabajo de gestor o gestora de traducción, que es el que coordina la calidad de las traducciones, es el que coordina y selecciona a los traductores autónomos. Esto es un puesto de trabajo que estamos detectando bastante, Pero bueno, están otras modalidades como el que os ha comentado vuestra compañera en interpretación médica o incluso la posibilidad, si algunos de vosotros, como ha comentado esta mañana el vicedecano Kim, de que queráis descubrir el tema de la docencia. Bueno, pues también ha habido compañeros vuestros que han estado haciendo prácticas docentes en universidades. Hay gente que después descubrí que le gusta la docencia, incluso de español para extranjeros, que es una salida profesional interesante para algunos de vosotros. Bueno, pues lo descubren a través de, por ejemplo, de estos programas, de hacer una práctica en una universidad, en un departamento de español de universidades, sobre todo británicas, hemos tenido las experiencias. Bueno, os he comentado los programas de prácticas cuando eres estudiante, pero ¿y si yo soy titulado ya o voy a ser titulado? Esto me parece importante porque algunos de vosotros estáis en cuarto y os estáis pensando qué hacer. Por un lado, comentaros que este año todo este curso hemos estado trabajando con la EPSO. La EPSO es la Oficina de Selección de la Comisión Europea. Y hemos tenido y tenemos todavía un estudiante que es un ambasador de la EPSO, que es un estudiante, es un ambasador de la EPSO que está cooperando con nosotros para difundir estos programas. Tenéis un primer enlace, hemos recopilado toda la información en esta página que es de la OIPEP de Eucaris Ambassador y ahora vamos a comentar algunos de los programas más interesantes. Vamos a ver, las prácticas en el ámbito de la Comisión Europea hay que solicitarlas y hay que desarrollarlas cuando sois titulados ya. Por lo tanto, aquellos que ya estáis en cuarto y, por ejemplo, no habéis podido disfrutar del programa Erasmus Plus ya, esta posibilidad sí que la tendríais. La EPSO coordina tres tipos de programas. Son las prácticas, los traineeship, que son para titulados, pero también los contratos temporales y también la selección ya directamente de los funcionarios y funcionarias. De hecho, pues a lo largo de los años hemos ido teniendo compañeros vuestros que hemos organizado jornadas aquí. De hecho, de traducción es muy común que se presenten titulados de la UGI y ha habido casos, o sea, no seríais los únicos. Y también os he puesto otro enlace y es que son como 4 perfiles que categoriza EPSO para los perfiles de lenguas. Hay de traductor, hay de intérprete y hay de algo más. Tenéis el enlace ahí para luego consultarlo. Después sí que os hablaré un poco también del programa Eurodisia y de la red EURES, pero ahora quiero comentaros sobre todo el programa de prácticas, el gran programa de prácticas, el Blue Book de la Comisión Europea,
porque me parece muy, muy atractivo. A ver, esta es la página inicial que yo os comentaba. En nuestra página web, lo que os he colgado y tenéis el enlace desde aquí, todas las características del programa de prácticas y cómo es el proceso de selección. Ahora os daré unas pinceladas. Cómo son los procesos de selección de la EPSO, también para los funcionarios, y unas guías de trabajar en Europa con Europe Direct, con EURES, e incluso otros organismos internacionales que no es la Comisión Europea, que tenéis enlaces. Vamos un poco a comentar unas líneas del Blue Book, del programa del traineeship en las instituciones europeas. No está centralizado, como digo, ahora solo voy a hablar de la Comisión Europea, pero es que hay un listado enorme de organismos internacionales y cada uno hace su proceso de selección. Por eso luego podéis pinchar y entrar a cada uno de los programas y os explican, hay un enlace donde más o menos os indican cuándo se publican las convocatorias, ¿vale? No os voy a poner el vídeo, pero aquí tenéis un vídeo, por ejemplo, en que los graduados recientes que han participado en este programa de Eucaris de la EPSO explican. Bien, son prácticas de 5 meses, son financiadas y esto la Comisión Europea quiere acabar con las prácticas no financiadas. Es una ayuda que te da para sobrevivir, casi todos en Bruselas, aunque hay algo en Luxemburgo y las representaciones es justito 1.200 euros para vivir y son en 2 periodos. Como veis, unos empiezan en marzo y otros empiezan en octubre, aunque la selección es con muchísimo tiempo. En enero, ahora finalizó la selección de octubre, estaros atentos a la siguiente convocatoria. Hay 1.800 trainees al año, pero es muy competitivo, No sabemos, bueno, no sé por qué, pero las nacionalidades que más se presentan son italianos, seguidos de españoles a este programa. En las reuniones, porque hemos tenido reuniones de la EPSO, los servicios universitarios de empleo, sobre todo dicen que si te puedes presentar ya, lo importante es tener ya el grado, esos 240 créditos, tener probado es tener ese título, ese es el primer requisito. Pero también un estudiante de máster o tener un máster se pueden presentar. La verdad es que seleccionan más personas que tienen una formación de máster que de grado, pero los de grado podrían entrar. Por otro lado, como digo, tenéis que tener este grado, los 240 créditos. Hay en otros países que son 180, pero bueno, en España vuestro grado es 240, tendríais que tener la titulación acabada y tener como mínimo 2 lenguas de la Unión Europea, ¿vale? Que una de ellas pues tiene que ser inglés o francés o alemán, esas las tenéis. Aquí lo que es interesante, porque hay programas que tienen restricciones de edad, no hay restricción de edad y además aquellos de vosotros que no seáis nacionales de la Unión Europea, a este programa sí que os podríais presentar. Sin embargo, no para ser funcionario, pero sí para, ¿vale? Sí para participar aquí en este programa en el Blue Book. Y el requisito es no tener experiencia en la Comisión Europea de más de 6 semanas. ¿Vale? Estos serían los requisitos básicos, con lo cual muchos de vosotros quizá en julio ya estéis para cumplir estos requisitos y yo os lo pondría pues como un objetivo para ir leyendo la convocatoria, ir mirando los procesos de selección. Para que veáis un poco el timing, es una barbaridad, se presentan 12.000 personas de media y unas 2.500 se preseleccionan y 900 reciben una oferta. ¿Veis lo que os decía? En enero se cerró el plazo para las prácticas que empezaban en octubre, pero ahora justito en julio, daros prisa de tener vuestro TFG porque os podríais presentar más o menos para las prácticas que se inician en marzo del 22, con lo cual es una oportunidad muy interesante. Ahí en la documentación que os he dejado veréis el proceso de selección que sobre todo se centra en competencias transversales. ¿Vale? Quiero comentaros el otro proceso, otro programa para titulados que es muy interesante, que se llama Eurodisea. No lo gestionamos tampoco directamente desde la universidad, es el Comité de Regiones y es la Generalitat Valenciana
la que organiza este programa, pero tenéis los hipervínculos. Os cuento un poco cómo funciona. Es un intercambio, son programas de prácticas, normalmente van a ser de 5 o 6 meses, en una región concreta de Europa. Aquí sí que hay una limitación de edad de 18 a 30 años y lo que hay es un mes de formación en idioma en el país y después 5 meses de prácticas. Nosotros lo conocemos muy bien porque en OIPEP actuamos de empleadora y llevamos muchos años acogiendo titulados jóvenes de otros países, normalmente han sido belgas, de Austria y de Rumanía. Bien, normalmente os van a hacer, a veces va a ser un contrato ya laboral según la legislación del país o a veces va a ser un acuerdo de prácticas y es una ayuda. Por ejemplo, aquí en España les estamos dando un salario mínimo para un titulado, con lo cual se vive bastante bien, y un certificado. Por si os estáis preguntando las regiones, no es como Erasmus Plus, que es mucho más abierto, sino que sobre todo os interesaría a vosotros, a los que queráis ser un país de habla francesa, como veis aquí, Bélgica o Francia, que eso lo tenéis en el currículum. Y participamos pues porque estamos en la Comunidad Valenciana, pero fijaros que solo hay 3 regiones españolas que participan. Y estas son las regiones donde podríais iros. Aparte de Bélgica y Francia hay algunas otras. Esto va cambiando. Y os dejo también aquí la solicitud, que es el enlace al procedimiento de la Generalitat Valenciana, porque podríais solicitarlo a lo largo del año cuando cumpláis los requisitos. Los requisitos son sencillos: haber nacido o estar empadronado en la Comunidad Valenciana al menos los últimos 3 años. O nacionales españoles o algún país europeo activo en el programa Eurodisea. Pues, por ejemplo, pues Rumanía, por ejemplo, sería uno de ellos. Aquí sí que hay una limitación de edad, de 18 a 30 años, hay que ser titulado ya y un conocimiento básico de un idioma europeo. También se pide estar inscrito como demandante de empleo, en este caso en Labora, en el SERVEF. Os dejo ahí los 2 enlaces. Lo que ya podéis ver, por ejemplo, desde aquí entrando al enlace, incluso podéis estar viendo las ofertas que hay porque estamos, en este momento ahora, las entidades empleadoras estamos subiendo ofertas. El otro programa que os quería comentar, no es un programa en sí, es una red, que es la red EURES, que es la red de los servicios de empleo a nivel europeo. Cooperamos con ellos desde el año 2000. Son los servicios públicos de empleo a nivel europeo, pero va a ser muy, muy interesante para vosotros, ya que, como digo, 1 de cada 4 va a trabajar fuera y seguramente más de 1 de cada 4 va a tener interés al menos de hacer algún periodo fuera en el extranjero y muchas veces, como hemos visto, en países de la Unión Europea. Es un servicio público, gratuito. Son personas que están normalmente, por ejemplo, aquí en España hay 1 por provincia aproximadamente. Y entonces quien forma parte es el Servicio Público de Empleo. Os dan información, formación, orientación, no solo de oferta de empleo, sino de eliminar barreras para trabajar y vivir en el país, temas de impuestos, de contratos, de seguridad social, etc. Es un buen socio para nosotros y, de hecho, pues la Red EURES forma con nosotros a los candidatos Erasmus Plus prácticas. ¿Por qué es interesante? Pensad que cuando os vais a mover a otro país tenéis que conocer ese país, la legislación, cómo es el mercado del país, cuáles son las mayores demandas, cuáles son las regiones donde hay más demanda de empleo, temas de seguridad social y prestaciones. Ya habéis visto lo complicado que era, ¿no?, el tema de seguridad social y financiero. Aquí os pueden asesorar, y temas de reconocimiento profesional en general. Los traductores no es una profesión regulada, en general en casi ningún país, y, por ejemplo, el ser docente, el ser profesor, normalmente las profesiones reguladas pues son eso, las de salud, ingenierías y docencia, con lo cual tendríais más fácil moveros sin tener que hacer trámites de reconocimiento profesional, pero es muy importante que utilicéis esta red. Yo, por ejemplo, he entrado esta mañana
podéis entrar, os he puesto el enlace a las ofertas de empleo y he buscado pues con tópicos, traductor y bueno, me han salido 60 y tantas ofertas. Lo que está pasando en la red EURES es que todos los sistemas públicos de empleo, todos los servicios públicos de empleo de todos los países están volcando toda la oferta de empleo que existe. Y sí podríais hacer un filtrado directamente ya para ir viendo qué es lo que se está demandando. Podéis hacer un filtrado por país, que no se pida experiencia profesional, etcétera. Es decir, hay un mercado muy grande para vosotros. Sí que es verdad que, no lo he comentado antes, pero lo vais a ver, que las experiencias de prácticas tienen una inserción muy grande y muy inmediata por nuestra experiencia. Siempre sería más fácil realizar un programa de prácticas, como por ejemplo Erasmus, en que un 30 o un 40% de nuestros participantes se quedan al menos un periodo después en el país, muchas veces en la misma empresa, o Eurodisia, por ejemplo, se quedan en la misma empresa y es como una entrada más fácil al país, pero también puede ser directamente ya como titulado. Os dejo también unas guías que tenemos de autoorientación, que es la guía Preocupat para trabajar en España, con muchos vídeos. Mañana seguramente Conchi comentará algo más. Y la guía Promote, que es para trabajar en el extranjero. También tenemos vídeos, por ejemplo, de cómo son las búsquedas de empleo en cada uno de los países, porque sí que tenéis que tener en cuenta que aquí hay diferencias culturales en el proceso de selección y en la forma de las entrevistas. Por poner un ejemplo, hay países muy formales como es Alemania y además que quieren los modelos de currículum de una determinada manera, y hay países mucho más informales como son los nórdicos. Entonces ahí también en nuestra guía tenéis vídeos. Todos los años han venido consejeros EURES extranjeros y hemos tratado estos temas. Y esta UGIPELMON sí que es una herramienta interesante para vosotros, porque desde aquí tenemos un compendio de todas las experiencias de prácticas internacionales en estos últimos años de vuestros compañeros y compañeras, y podéis buscar por titulación, por país, por empresa, y es un buen repositorio de ideas de conocer cómo son los procesos de selección y cómo se trabaja en otros países. Simplemente también os quería comentar otras herramientas que tenemos en el servicio. Somos agencia de colocación acreditada por parte del SERVEF y, por lo tanto, desde esta página podréis entrar y podréis ir viendo desde nuestra página web cómo entrar como estudiante con vuestra clave y password, y podéis ver toda la oferta que nos llega ya. Solo tramitamos oferta de empleo cualificada para ir observando el mercado. Se dirigen a nosotros, pues bueno, empleadores que normalmente están buscando personas con poca experiencia. Esto es un primer programa que os aconsejo que ya os inscribáis. Tenéis también otros programas que hacemos, que son Ocupartis. Este año con el COVID no tanto, pero cuando empresas grandes vienen a reclutar, pues vienen a hacer presentaciones. Se llama Ocupartis. También tenemos, aparte de estas jornadas en las que bueno, hay años que hemos organizado 20 y tantas para distintas titulaciones, tenemos la Superdimas per l'Ocupació, que lo hacemos íntegramente online este año, y aquí estamos formándonos en competencias transversales. Cada vez más las competencias técnicas se probarán, hay veces que os harán pruebas de selección de traducción, pero sobre todo la selección recae en una selección por competencias transversales. Saber trabajar en equipo, saber gestionar el tiempo, la preocupación por la calidad, el resolver problemas, son temas muy, muy importantes, y esto lo trabajamos en estos talleres. Os adelanto también que ya llevamos, este será el tercer año que hagamos el proyecto Speed Training Interview, en que os formamos en competencias y después tendréis que enfrentaros a empleadores para hacer una entrevista en un entorno protegido. De verdad, esto es importante porque muchas veces nuestros estudiantes y candidatos piensan que están muy preparados para afrontar una entrevista y después caen en las entrevistas de selección. Y finalmente comentaros que por qué estamos trabajando desde OIP para aumentar vuestra empleabilidad. Entonces,
lo que queremos es que participéis en programas que fomenten vuestra empleabilidad. Lo que os pedimos es que las personas que han hecho formación en competencias transversales, en jornadas como esta, por ejemplo, ¿no? Y en talleres, etcétera, en torno a 80 horas a lo largo de toda la carrera y como titulado, acciones de sensibilización, participación en ferias, de jornadas, etcétera, por ejemplo, pues organizadas desde la Cámara de Comercio o desde la titulación. Y luego una experiencia, puede ser extracurricular o internacional, al menos de 600 horas, obtendríais un certificado de competencias para la empleabilidad, porque eso es lo que os va a diferenciar con respecto al resto de compañeros. También podéis solicitarnos orientación profesional, siempre previa cita. Y os quiero acabar esta charla comentándoos un poco, dando buenas noticias. Nosotros estudiamos muy bien el mercado de trabajo, vemos las encuestas que hace el Ministerio de Trabajo y también las que hacemos nosotros. Os quería comentar, por ejemplo, el Ministerio de Educación lo que hace es cruzar, ver lo que hacen los egresados que llevan un tiempo en el mercado de trabajo y cruza con los datos que tiene Seguridad Social y alta en autónomos. Y, por ejemplo, los licenciados de grado de traducción de la Jaume I del 13-14 a 4 años, sabemos que un 50% están trabajando en un grupo de cotización, el 1. Y sabemos también, por ejemplo, que los autónomos son el 16%, están dados de alta en autónomos. Antes que habéis tenido esa charla, pues esto varía cada año, pero cuando llevan 4 años hay un 16% que están dados de alta autónomo. Cuando llevan 2 años son el 24%. Incluso también de los datos de UGI, que pronto esperamos que también podáis verlo con nuestras encuestas que hacemos a un año, la titulación de traducción tiene mejores resultados que la media de la universidad. Incluso en un año malo, como fue el año pasado, en un año un 62% estaban trabajando ya. Y el año pasado fue un año muy malo por el tema de la crisis de COVID. Ya teníamos un 17% de autónomos, un 16% de vuestros compañeros que egresaron en el 18-19 ya estaban dados de alta de autónomo y un 75% nos informaban que estaban desempeñando tareas de alto nivel, tareas como titulado. Con lo cual, creo que es muy, muy interesante que sepáis que tenéis un futuro por delante y hay que seguir trabajándolo. Aún así, pues no podemos controlar los que están trabajando en el extranjero. Como digo, son 1 de cada 4. Yo creo que me he ajustado al tiempo y bueno, ahora, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer. Yo esta presentación la subiremos a nuestra página web porque tendréis todos los enlaces. Es muy densa, pero es para que veáis las oportunidades que tenéis. No sé si... Sí, yo había comentado una cosa en el chat, lo que pasa... Claro, si voy hablando no puedo ver el chat. Mejor ahora y me lo preguntas. Dime. ¿Puedes...? A ver... Vale, ¿qué mínimo se requiere de minusvalía? ¿Vale? La minusvalía reconocida legalmente es el 33%. Ese es el tema para, por ejemplo, el programa de la Fundación 11. Bien. También en el caso de los programas de Erasmus Plus del SEPIE dan ayudas a partir del 33%, pero sí que es verdad que en todas las convocatorias que hacemos públicas de selección en OIPEP, las personas que tienen necesidades especiales con un informe del programa de atención a la diversidad y no necesariamente tiene ese 33%, pueden acceder a ayuda adicional y además económica. Entonces, eso tenerlo en cuenta porque además estamos trabajando con un plan de diversidad que incluye a todos los programas de la universidad y eso es importante. Es decir, hay programas en que, y eso lo veréis, lo leeréis en la convocatoria. La de la Fundación 11 solo para las personas que tienen el 33%, pero el resto de programas que os he estado comentando, los que publicamos en UGI, siempre veréis que hay un anexo para personas con necesidades especiales o personas con discapacidad que van a tener siempre una baremación adicional
y ayuda económica adicional, ¿vale? Por otro lado, se puede acceder a las prácticas del MAE como titulado, mirar la convocatoria. Actualmente no, porque los programas que nos comentan son con un acuerdo para hacer prácticas durante los estudios. Entonces, como tenéis el enlace, os subiré la documentación y tendréis el enlace en nuestras convocatorias, lo veréis. Si ellos cambian, porque a veces los programas van cambiando, pues como tenéis la información en el enlace en nuestra página web, lo podréis ir viendo. La convocatoria de septiembre que comenta una persona, vamos a ver, si te refieres al programa Erasmus Plus Prácticas, siempre lo publicamos en septiembre, ¿vale? Entonces, estamos ya, digamos, en el curso, nos vamos al principio del curso 21-22, porque este año ya ha pasado, ¿vale? Entonces, en el curso 21-22, en septiembre, estaréis ¿en qué? Estaréis en cuarto. En cuarto de... normalmente las personas se presentan en cuarto, pero podríais presentaros en tercero. ¿Qué prácticas se pueden hacer? Te puedes presentar siempre que seas estudiante, porque eso es un requisito del programa Erasmus+. Hay que seleccionar a los estudiantes cuando son estudiantes. Y ser estudiante es estar matriculado en la universidad y en el curso 21-22, ¿vale? Entonces, hay 3 modalidades, que es lo que he comentado antes, que puedes hacer la práctica curricular, extracurricular o como titulado, ¿vale? Entonces, esto sobre todo interesa a los que estáis en tercero. Si ahora estáis en cuarto y en el 21-22, imaginaros, no sé, que os queda, por ejemplo, el TFG todavía, o os queda una asignatura, pues todavía estaréis matriculado en algo en el 21-22, con lo cual os podríais presentar, ¿vale? ¿Y cuándo se pueden hacer las prácticas? Se pueden hacer, si quieres hacer en modalidad titulado, las podrías hacer hasta mayo del 23. Si eres un estudiante, sin embargo, y quieres hacer una práctica curricular, pues hasta octubre-noviembre del 22. No sé si con esto he contestado a tu pregunta, Ana. Sí, bueno, parcialmente. Es que antes has mencionado que estaba la opción de presentarte a la convocatoria de septiembre y esperar un año, es decir, cuando ya has hecho la titulación. Esa es la modalidad titulado, ¿eh? Exacto. Entonces, yo preguntaba si eso es una opción o si tiene que ser siempre así, o sea, tenemos que esperar un año. Fijaros. Vale, perfecto. Vale. Las modalidades son 3, que es lo que he intentado explicaros. Tú puedes elegir en la convocatoria si vas a hacer tu práctica curricular, ¿vale? Estos números son referidos a las del 2021. Si la quieres hacer extracurricular o la quieres hacer una vez te titules, ¿vale? Con lo cual son las 3 posibilidades. El tema es que hay que presentarse cuando eres estudiante y eso es un requisito del programa Erasmus+. ¿Vale? Con lo cual, yo por eso os he dicho que es un programa para estudiantes porque te tienes que presentar siendo estudiante. Y después os he hablado de programas para titulados porque aquí el requisito es ser titulado. Los programas que son de la EPSO, el Blue Book de Traineeship, los programas de Eurodicea o ya trabajar en el extranjero con EURES si es que quieres ya trabajar como traductor. ¿Vale? Como os colgaré la página web, os colgaré toda la documentación, tendréis siempre el enlace a donde se cuelgan las convocatorias y siempre la recomendación sería mira la convocatoria de todo lo que he dicho, de la convocatoria de este año, la convocatoria siempre del año siguiente es parecida. Entonces, podéis ir avanzando con esto, ¿vale? La resolución de plazas a final de diciembre, nosotros vamos muy rápido, siempre puedes verlo. Ana, puedes, porque se publica todo en el tablón de anuncios y siempre empieza el proceso de selección en septiembre, a final de diciembre sale una resolución, pero aquí, ojo, siempre la selección final la hacen las empresas. Por lo tanto, por eso hay un plan de formación muy importante. O sea, es que esto es una preparación para lo que vais a tener en el futuro. Es que vais a tener que pasar por procesos de selección por parte de las empresas. Siempre. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para hacer las prácticas?
el programa Erasmus, cualquier tipo de empresa, pyme, pública, privada, pueden entrar. Si es una universidad, tiene que tener una carta ECHE. Ese es el requisito. Y después nosotros se pasa un criterio de calidad, porque obviamente lo que pedimos desde la universidad es que sean unas prácticas totalmente relacionadas con los estudios y que haya un profesional o una profesional de la empresa que supervise. Bien, entonces eso lo controlamos desde la comisión, desde la universidad. Es el requisito, pero podría ser un autónomo, podría ser una pyme. Ha habido experiencias, justamente vuestras titulaciones de las que más ha participado. Os he comentado, pues habéis visto la experiencia de vuestra compañera que hizo algo de estudio de interpretación, temas sanitarios. Es muy común el tema de agencias de traducción, es muy común el tema también de traducción jurídica o de notarías, etcétera, legalización de documentos. Todo ese tema es bastante común. Muy común la traducción técnica, muy común la docencia. Incluso en el pasado también hubo gente que estuvo trabajando en ONGs con temas de formación lingüística de inmigrantes. O sea, todo lo relacionado con las lenguas es bastante común. Igual que en el Blue Book, justo traducciones de las titulaciones que más participan, creo que es la segunda después de temas de administración y business, pues aquí en la UGI, en los programas de prácticas, el grado de traducción es de los que más participan. Pensad que, bueno, ya tenéis un requisito que es tener un cierto nivel de idioma, que es una barrera para otros compañeros. Y después, es que lo que se gana es el contacto, el conocimiento de un sector que hace que gran parte de vuestros compañeros, por lo que estáis hablando de autónomos y tal, pues luego hayan conocido esa agencia de traducción, sigan trabajando parcialmente desde el país o incluso después a la vuelta en España, muchos siguen colaborando con las agencias de traducción extranjeras. Ahí se establecen unas sinergias muy, muy interesantes. No sé si tenéis alguna pregunta más. Es muy tarde y supongo que estáis muy cansados, pero... No sé si has contestado a la de Candela. ¿Se puede acceder a las prácticas MAEUC como titulado? Sí, he comentado que no, que normalmente... Esto no, no sabía si era el mismo tipo de prácticas. Sí. No, y finalmente porque es del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero bueno, estamos esperando, como van cambiando también las cosas y las personas y tal, siempre hay que ir viendo cada año la convocatoria, a ver qué pasará en el 21-22. Bueno, muchas gracias a Maribel. Y sí, creo que, bueno, ha sido muy rico en muchas cosas allí, una presentación muy completa y yo creo que muy útil para todos los que estén buscando, por ejemplo, un sitio, unas prácticas, pensando quizás cómo empezar a ir al extranjero, siempre es una buena entrada en una empresa porque es más difícil, claro. Y yo creo que será muy útil para muchos de nuestros alumnos, simplemente porque el perfil que tenemos también es así, es un poco internacional, es esto. Bueno, muchas gracias también a todos los alumnos que habéis asistido. Hoy ha sido una sesión larga, algunos habéis tenido una pausa, otros no. Creo que todos estamos un poco cansados ahora y necesitamos una hora por lo menos hasta la próxima clase, que esta tarde creo que las clases no se habrán cancelado. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, os mandaré la presentación.